Hola, amigos de la historia y de España. Antes de comenzar, quiero darles las gracias por estar aquí, por su curiosidad y su amor por las tradiciones que definen a nuestro querido país. Hoy vamos a hablar de uno de los eventos más coloridos y singulares, los carnavales de Cádiz, donde el ingenio y la crítica se visten de fiesta. Los carnavales de Cádiz no son solo una explosión de alegría y color, son un arma de crítica social, un espejo donde la comunidad refleja sus preocupaciones, anhelos y, sobre todo, su insaciable humor. Aunque tienen raíces que se hunden profundamente en tiempos de la ocupación romana, fue realmente en épocas más recientes cuando adquirieron el cariz mordaz por el que son conocidos hoy. Imagina caminar por las calles estrechas de Cádiz en esos días de febrero, el olor a mar, el eco de las guitarras y, sobre todo, el sonido inconfundible de los coros que llenan el aire con canciones que van desde lo cómicamente absurdo hasta lo profundamente crítico. Estas coplas están cargadas de un sarcasmo que solo los gaditanos saben manejar con tal maestría. Una anécdota que revela ese espíritu crítico nos lleva a los inicios del siglo XX, cuando una chirigota osó burlarse de una de las políticas del gobierno de turno. Lo hicieron con tal gracia que, en lugar de censura, recibieron aplausos. Resulta fascinante cómo estos carnavales han sido usados desde hace generaciones para expresar inconformidades, convirtiendo el ingenio y el humor en la mejor crítica social. Lo que realmente captura la magia de Cádiz es que, a pesar del paso del tiempo, el espíritu de los carnavales sigue intacto. Es un tiempo donde la ciudad se transforma en un carnaval de voces y colores, y donde ser gaditano es sinónimo de expresión libre. Nos aproximamos al final, pero antes querría invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Si has disfrutado esta historia, si te ha entusiasmado el viaje por las calles de Cádiz, suscríbete al canal. En este espacio, intentamos mantener vivo el espíritu de nuestra tierra, visitando ciudades, pueblos y rincones que guardan recuerdos y que ofrecen enseñanzas. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en la próxima aventura, con más historias que contar y destinos que explorar. Hasta pronto, amigos.